Una noche tormentosa, en las afueras de un pequeño pueblo europeo, un joven científico llamado Víctor se encontraba en su laboratorio. La obsesión por vencer a la muerte lo había llevado a experimentar más allá de los límites de la ciencia y la moral. Inspirado por las antiguas leyendas y los avances científicos, Víctor soñaba con crear vida a partir de la muerte. El laboratorio, un antiguo molino reconvertido, estaba lleno de libros antiguos, instrumentos científicos y una atmósfera cargada de electricidad. La tormenta proporcionaba la energía necesaria para su experimento más audaz: dar vida a una criatura ensamblada a partir de partes de cuerpos exhumados. Después de años de estudio y preparación, Víctor había seleccionado cuidadosamente cada pieza para su creación. Con cada relámpago, su corazón latía más rápido, anticipando el momento de la verdad. La electricidad atmosférica y sus propios dispositivos cargaron el cuerpo inerte, esperando el milagro de la vida. En el momento culminante, un rayo impactó directamente el conductor del laboratorio, enviando una poderosa oleada a través del cuerpo ensamblado. Víctor, con los ojos desorbitados, observó cómo los dedos de la criatura comenzaban a moverse. Su pecho se elevaba y caía con una respiración pesada. Lo había logrado. Había vencido a la muerte. Pero lo que no sabía era que también había desatado una pesadilla. La criatura, con su aspecto grotesco, era una amálgama de diferentes seres humanos, con cicatrices que recorrían su piel pálida como un mapa de su origen macabro. Sus ojos, una vez sin vida, ahora miraban con una mezcla de confusión y dolor. Víctor, horrorizado por lo que había creado, huyó del laboratorio, dejando atrás a su creación. La criatura, abandonada y sin comprender su propia existencia, se adentró en la noche, buscando refugio y respuestas en un mundo que no la comprendía. La criatura, impulsada por un instinto primitivo de búsqueda de calor y compañía, vagó por los bosques oscuros que rodeaban el molino. Cada paso era un aprendizaje, cada sonido de la naturaleza una novedad. Pero lo que más deseaba, conexión con otro ser, parecía imposible. Su apariencia provocaba terror en todo ser vivo que se cruzaba en su camino. Eventualmente, encontró refugio en una pequeña cabaña abandonada en el bosque. Desde su escondite, observaba a una familia en una granja cercana, aprendiendo sobre el lenguaje, las emociones y los lazos familiares. Anhelaba ser parte de algo así, pero su reflejo en el agua le recordaba constantemente la realidad de su existencia. Después de meses de observación y aprendizaje solitario, la criatura decidió acercarse a la familia, esperando encontrar aceptación o al menos compasión. Una noche, cuando el invierno golpeaba con fuerza y la familia se reunía alrededor del fuego, tomó su decisión. Con una mezcla de esperanza y miedo, golpeó la puerta. La reacción fue inmediata y violenta. Los gritos de terror de la familia resonaron en la noche fría, y el padre, en un intento de proteger a los suyos, atacó a la criatura. Herido no solo físicamente, sino también en su corazón, la criatura huyó de vuelta a la oscuridad del bosque, comprendiendo que nunca sería aceptado, que siempre sería visto como un monstruo. La tristeza se convirtió en ira, y la ira en sed de venganza. La criatura juró encontrar a Víctor y hacerle pagar por la vida de soledad y sufrimiento que le había dado. Con un propósito renovado, dejó atrás la cabaña y la granja, adentrándose en la noche, decidido a cruzar el mundo si era necesario para enfrentar a su creador. Meses pasaron desde el fatídico encuentro de la criatura con la humanidad. Su viaje fue largo y solitario,
marcado por la evitación de pueblos y ciudades para no provocar el pánico y el horror que su apariencia desencadenaba. Finalmente, tras un arduo seguimiento y utilizando las habilidades que había adquirido durante su aislamiento, la criatura encontró a Víctor en una ciudad lejana, donde el científico había intentado retomar su vida y olvidar el horror que había creado. Víctor estaba en su estudio cuando sintió la presencia de su creación. El aire se llenó de electricidad y un frío mortal se apoderó de la habitación. Al girarse, se encontró con los ojos penetrantes de su obra, una mirada que mezclaba dolor, traición y una sed insaciable de justicia. La criatura le relató sus sufrimientos, la soledad que había soportado y el rechazo universal que había enfrentado. Habló con una elocuencia que sorprendió a Víctor, demostrando que no era el ser irracional que el científico había imaginado, sino una entidad capaz de pensamiento y emoción profundos. Víctor, superado por la culpa y el remordimiento, prometió encontrar una solución, una manera de aliviar el sufrimiento de su creación. Pero la criatura, cuya esperanza había sido aplastada una y otra vez, rechazó cualquier oferta de ayuda. Lo único que quería era una compañera, alguien como él, para no enfrentar la eternidad en soledad. Movido por un sentido de responsabilidad hacia el ser al que había dado vida, Víctor accedió a crear una compañera para la criatura. Sin embargo, a medida que avanzaba en su nuevo proyecto, la duda y el temor invadieron su mente. ¿Estaba cometiendo el mismo error? ¿Qué pasaría si esta nueva creación rechazaba a su pareja? O peor aún, si se volvían contra la humanidad. Estas preguntas atormentaron a Víctor hasta el punto de destruir su segundo experimento, justo antes de darle vida. La criatura, al enterarse de la destrucción de su única esperanza de felicidad, juró venganza contra Víctor de una manera más personal y devastadora. La promesa incumplida de Víctor desató una cadena de eventos catastróficos. La criatura, consumida por la ira y el deseo de venganza, se embarcó en un camino oscuro que llevó a la destrucción de todo lo que Víctor amaba. Una a una, las personas cercanas al científico fueron encontradas sin vida. Cada muerte, un mensaje claro de la criatura. El dolor de la soledad sería compartido por su creador. Víctor, ahora perseguido por la culpa y la desesperación, dedicó su vida a la casa de su creación. La persecución lo llevó a través de paisajes desolados, desde las nevadas montañas de los Alpes hasta los confines helados del Ártico. En este páramo blanco y frío, Víctor finalmente confrontó a su creación en una última batalla, no solo de fuerza, sino de voluntades. La lucha fue feroz, pero breve. Ambos estaban debilitados por su larga persecución. Al final, Víctor yacía en el suelo, vencido no solo por la criatura, sino también por su propia obsesión. Con sus últimas palabras, suplicó a la criatura que pusiera fin a la cadena de odio y sufrimiento que ambos habían perpetuado. La criatura, mirando a los ojos a su creador moribundo, sintió una oleada de emociones. La venganza había consumido su existencia, pero ahora, frente a la muerte de Víctor, se encontró vacía y sin propósito. Con la muerte de su creador, la criatura no sintió la satisfacción que había imaginado, sino una profunda tristeza y soledad. En un acto final de redención, la criatura decidió terminar su propia vida, eligiendo arrojarse a las gélidas aguas del Ártico, desapareciendo en las profundidades heladas, llevando consigo los horrores y las tragedias de su existencia.
Antes de su último aliento, liberó al mundo de la amenaza que representaba, esperando encontrar paz en la muerte que había eludido desde su creación. La historia de Víctor y su criatura se convirtió en una leyenda oscura, un recordatorio sombrío de los peligros de traspasar los límites de la naturaleza y la responsabilidad ética que acompaña al poder de la creación. La ambición sin límites y el deseo de jugar a ser Dios llevaron a una tragedia que resonó a través de los siglos, un eco eterno de las consecuencias de la arrogancia humana.